Infancia en necesidad, en extremas situaciones de la historia. ¿Qué daño sufre la conciencia de los niños en medio de lo injusto y la desgracia? Niñez robada. Cuando los niños se convierten en víctimas, historias borradas dejando rastros que se obstinan en permanecer. Aquellos que con pocos años tuvieron que experimentar la guerra, les perseguirá durante toda su vida su recuerdo. Hoy expondremos un tema que no debería haber ocurrido nunca. Según la locura racista del nacionalsocialismo, la sangre no aria se consideraba impura y no podía ser utilizada en transfusiones para salvar la vida de un soldado alemán. Sin embargo, en la penuria de los últimos años de la guerra, la Wehrmacht desoyó la prohibición y así, en el frente del Este, miles de ucranianos, rusos, bielorrusos, polacos fueron obligados a convertirse en donantes forzosos de sangre. El por qué el ejército alemán utilizó preferentemente a niños y lo que esto significó para las víctimas lo desvelamos ahora. En esta sala había un soldado alemán grande y un médico. El médico se levantó y me puso en una recostadora cubierta de tela blanca. No sé cuánto duró, pero de repente sentí un dolor en el brazo. Giré la cabeza hacia la derecha para ver qué es lo que me hacía tanto daño. Vi entonces el tubo de goma sobre mi brazo. No pude ver qué clase de aparato médico era, ya que el médico giró mi cabeza hacia la pared. Entonces perdí el conocimiento. Pienso que es inhumano obligar a un niño a donar sangre. Muchos niños murieron a causa de ello. ¿Para qué necesitaban la sangre y hacia dónde la transportaban? No lo sabíamos. Hacía mucho daño, me acuerdo bien de aquello. Verano de 1945. Galina Zamojina, apenas 10 años, sufrió, pasó miedo de muerte y sobrevivió. Su destino, como el de muchos otros, es uno de los capítulos olvidados de la Segunda Guerra Mundial. Los sobrevivientes hace tiempo que lo contaron. Muchos historiadores no creen que sus experiencias sean dignas de crédito. Ostfront 1943. Nach Stalingrad kämpft die Wehrmacht einen Stellungskrieg, der nicht mehr zu... Frente del Este, 1943. Tras Stalingrado, el ejército alemán lucha una guerra de posiciones que ya no puede ganar. También detrás del frente es el enemigo cada vez más fuerte. En los territorios ocupados se organizan los partisanos. Casi diariamente son atacados los transportes alemanes. Los partisanos reclutan también niños y jóvenes. La Wehrmacht de Hitler reacciona con acciones de represalia que las sufren niños y madres inocentes. Llegaron por la noche para recogernos, nos pusieron en un viejo carro y así llegamos a la próxima aldea. Allí subimos al tren en vagones de ganado muy estrechos. En la siguiente ciudad debíamos bajar y andar 10 kilómetros hasta Potolice, a un campo de concentración. Mi hermano, 3 años más joven que yo, tenía que llevarlo mi madre, a espaldas. Padre llevaba los bultos y yo iba algo atrasada detrás. Llegamos acusados de partisanos al campo de concentración. Mi madre estaba enferma, sabía que iba a morir, lloró, nos besó y se despidió de nosotros. Mi madre me dijo su última voluntad: cuida de tus 3 hermanos pequeños.
Como Tatiana, la mayor parte de los niños serán separados de sus padres. Aquellos que son pequeños, rubios y de ojos azules serán forzados a adopción por familias alemanas. Pero también los otros niños serán valiosos para la Wehrmacht si permanecen con buena salud. Dios tiene que habernos salvado. ¿Cómo puede un niño en invierno resistir media hora en la intemperie solo con zuecos, sin calcetines, solo el uniforme del campo sobre la piel? Un funcionario arrojaba en medio del grupo unos paquetes de galletas. Una vez logré coger 2 paquetes. El hombre lo vio y me propinó tal bofetada que casi no podía tenerme en pie. Cada día morían niños de hambre. Junio 1944. Tropas soviéticas en ofensiva. El grupo de ejércitos alemán del centro es aplastado. La Wehrmacht de Hitler pierde en 2 meses más de 400.000 soldados. Para los alemanes es la batalla más sangrienta de toda la guerra. El abastecimiento para más de 100.000 soldados alemanes heridos se colapsa. Un recurso se hace especialmente escaso: sangre. Muchos soldados que podían haber sobrevivido mueren por falta de sangre en conserva. Eine Ressource wird besonders knapp. Blut. Viele deutsche Soldaten, die gerettet werden könnten, sterben aus Mangel an Blutkonserven. No ocurre lo mismo en todos sitios. Al mismo tiempo, 2.500 kilómetros al oeste, tropas aliadas desembarcan en Normandía. También aquí hay fuertes pérdidas, sobre todo en los primeros días de la invasión. Sin embargo, la probabilidad de sobrevivir de los ingleses y americanos heridos es más alta que la de los alemanes. Las tropas americanas llevan grandes cantidades de sangre en conserva consigo y disponen de la adecuada técnica frigorífica para mantenerla en buen estado varias semanas. Los ejércitos británicos y americanos desembarcados en Normandía estaban desde un punto de vista médico extraordinariamente bien abastecidos y disponían de lo más moderno en técnica de conservación y transporte de sangre y plasma, una muy bien organizada red de recogida de sangre, de almacenado y de reparto. sie zu lagern und für den Bedarfsfall dann eben Blutkonserven zu haben. Und das ist dann natürlich auch der kämpfenden Armee nach der Invasion in der Normandie zugute gekommen. En los hospitales militares alemanes casi nada había cambiado desde la Primera Guerra Mundial. Sobrevivir tras heridas graves solo era posible cuando se tenía suficiente sangre para reponer la pérdida, por lo general acudiendo a los propios compañeros de armas. En el frente del este, dada la precariedad del abastecimiento para los heridos y la compleja logística necesaria para el envío y almacenamiento de sangre o suero en conserva, se tuvo que descartar ocuparse de ello. En la mayor parte de las ocasiones se recurría a la transfusión directa de soldado a soldado, de vena a vena. Soldados sanos donaban su sangre para los heridos, un procedimiento tan atrasado que estaba absolutamente prohibido dar publicidad de ello. La sangre para transfusiones en el ejército alemán empezó a partir de 1943 y agravándose en los siguientes años de guerra a ser un producto desesperadamente escaso para el ejército regular y las unidades SS. Pero de niños en orfelinatos y campos de concentración no había escasez alguna. Debíamos desnudarnos. Había entonces una habitación donde debíamos poner la mano sobre una mesa, entonces nos metían una aguja en la vena y por un tubito iba hacia abajo en algún sitio debajo de la mesa. Entonces empecé a tener vértigo y perdí el conocimiento. Llorábamos tanto, las agujas eran horriblemente gruesas. Yo pregunté a la enfermera, ¿por qué me llevan siempre a mí? Hay muchos otros niños. No llores, decía ella, tú tienes sangre del grupo 0 negativo, es una sangre muy valiosa, es para los soldados, para los oficiales, para que se curen, entonces te irás a casa. Y con esa esperanza vivía.
Le pregunté a la enfermera, ¿es esa sangre para los soldados del frente? Y contestó, sí, la vida de soldados alemanes salvada por la sangre de niños eslavos, según la ideología de la raza de las SS, imposible. Sabemos de una sucesión de casos concretos en campos de concentración en Polonia, en las zonas ocupadas de la Unión Soviética, que se tomaba sangre de niños para fines de transfusión. Es una historia horripilante, tomarla de un eslavo y trasvasársela a un alemán, impensable en puridad, cuando uno piensa que la mentalidad nazi había de ser radical y literal al respecto de la pureza de sangre. Eso es lo paradójico, que la ideología no contaba, se tomaba lo que se podía encontrar. Eso sí, a ser posible en secreto. Así, en estos casos, lo que entre soldados era normal procedimiento vena a vena, ahora con sangre de niños eslavos, se produce en muy contadas ocasiones. Allí, no lejos del campo de concentración, había un hospital para soldados alemanes. Allí me llevaron y se me utilizó para una transfusión directa. Me ocurrió una sola vez, sabían que mi sangre estaba sana, así que decidieron hacerlo directamente. El soldado me acarició, incluso me besó en la mejilla como agradecimiento, y yo estaba tan contenta de que alguien me agradeciera algo. A pesar de las gracias y agua con azúcar, donar sangre costaba mucha energía. ¿Por qué se decidieron por utilizar niños y no adultos? En el fondo tiene sobre todo sentido dentro de la ideología nazi. La sangre de los niños es cualitativamente más fresca, más limpia, más sana, mucho más que la de un adulto. Los adultos podían haber pasado por sífilis, por ejemplo. La de los niños es infecciológicamente más limpia para ser donada. Pero solo cuando los niños están completamente sanos. A los niños enfermos se les dispensaba del servicio de donantes. Qué bien que enfermé de tuberculosis. Eso me salvó la vida. Entonces me trasladaron a otro barracón con los enfermos. Cada día morían niños, muchísimos niños, todos estaban en las últimas. Todos tenían tuberculosis. Cada día se vaciaba el barracón. Sofía Kolter sobrevivió. Visita el cementerio de sus compañeros de campo. 1.300 personas están aquí enterradas, de ellas 770 niños. Horrible, estos son de mi edad, 1930, 34, 43, todos de mi edad. Aquí descansan, seguro que alguno de ellos estaba conmigo en el pabellón de enfermos. Rastros documentales sobre el sistema de niños eslavos donantes forzosos de sangre son prácticamente indetectables. La mayor parte de documentos sobre el sistema de campos de concentración fueron destruidos. Para las víctimas de aquel tiempo es una satisfacción, aunque tardía, que sus destinos se tomen ahora en serio y se reconozcan sus sufrimientos, también en Alemania. Sus recuerdos son todavía vivos acerca del tiempo en que tuvieron que salvar la vida de soldados alemanes, tanto si querían como si no. En este espacio se reunía la comisión médica. Unos llevaban bata blanca, otros uniforme militar de oficiales. Allí dentro estábamos nosotros, desnudos, con la ropa bajo el brazo, y se nos hacía entrar aquí. Los soldados que estaban aquí, heridos, seguro que no han olvidado el hospital de Krasny Berek. Tengo un último deseo. Quizá pueda alguien encontrar a alguno cuya vida salvó mi sangre. Ha de ser ya muy viejo, pero si todavía está vivo, me gustaría mucho conocerle, lo que podríamos contarnos juntos. Hoy solo podemos especular sobre cuántos antiguos soldados alemanes debieron su vida agradecer a la sangre de niños donantes eslavos.
en gran parte motivado por haber sido ignorado el tema por los historiadores alemanes o por haberlo considerado pura propaganda soviética. Feierliches bezeichnen, dass Historiker aus Deutschland dieses Thema allzu lange ignorierten oder es als reine Sowjetpropaganda abtaten.